En 1978, un comerciante de Guadalajara construyó una pequeña fortuna sin teléfono celular, sin computadora, sin internet y sin haber pisado nunca un banco para pedir un préstamo. Su herramienta principal era una libreta de pasta dura, donde anotaba a quién le fiaba, quién le debía y a quién le había prestado. Su red de negocios eran sus compadres, su sistema de información eran el periódico y el radio, y su forma de mover dinero era el giro postal. 20 años después, ese mismo hombre era dueño de 3 locales comerciales y había educado a 5 hijos. Hoy creemos que, sin internet, sin apps y sin tecnología, es imposible salir adelante. Pero los mexicanos del siglo construyeron patrimonio usando un conjunto de herramientas analógicas que funcionaban y que la mayoría de la gente ha olvidado por completo. En este video vamos a contar 20 formas en que los mexicanos construían riqueza antes del internet, cuando la confianza, la palabra y las redes sociales reales valían más que cualquier algoritmo. El número 12 convirtió a familias enteras de pueblo en propietarias de negocios prósperos. Y el número 1 fue el sistema que movió millones de pesos por todo México sin que ningún banco se enterara. Suscríbete al canal porque esto es memoria económica que vale oro. Empezamos. Número 20. La carta de recomendación física como red de contactos. Antes de LinkedIn, antes de las redes profesionales digitales, el mexicano construía su carrera con cartas de recomendación físicas escritas a mano o a máquina. Un patrón satisfecho escribía una carta firmada avalando el trabajo y la honestidad de un empleado, y esa carta abría puertas en toda la ciudad. El trabajador la guardaba como un tesoro, la mostraba en cada entrevista, la fotocopiaba para repartirla. Una buena carta de recomendación de un comerciante respetado o de un profesionista conocido valía más que cualquier título, porque era la palabra de alguien con reputación poniéndose en juego por ti. Las familias acumulaban estas cartas durante generaciones, construyendo un capital social que se heredaba. El hijo de un albañil bien recomendado entraba a trabajar más fácil porque llevaba la carta que avalaba a su padre. Esta red de avales físicos funcionaba sobre la confianza directa entre personas, sin intermediarios digitales, y construía reputaciones que duraban toda la vida. Quien acumulaba buenas recomendaciones acumulaba oportunidades, y las oportunidades se convertían en ingresos crecientes a lo largo de los años. Número 19. La libreta de fiado como historial crediticio. Mucho antes de que existiera el buró de crédito, la tienda de la esquina llevaba el historial crediticio de todo el barrio en una simple libreta de fiado. El tendero anotaba quién compraba a crédito, cuánto debía y si pagaba puntual. Esa libreta era el verdadero score crediticio de la comunidad. Quien pagaba a tiempo construía una reputación que le permitía fiar más, acceder a crédito en momentos difíciles y ser respetado en el barrio. Quien fallaba quedaba marcado, no en un sistema digital, sino en la memoria colectiva del vecindario. Este sistema de crédito basado en confianza permitió a millones de familias mexicanas sobrevivir las quincenas difíciles, capitalizarse poco a poco y mantener un flujo constante de bienes básicos sin pagar intereses bancarios. El fiado bien manejado era una herramienta de construcción de patrimonio. Permitía estirar el ingreso, priorizar gastos y mantener la dignidad en tiempos de escasez. La libreta del tendero era, en esencia, el sistema financiero del barrio, operado con lápiz, confianza y palabra. Número 18. Las cadenas de compadrazgo para empleo y negocio. El compadrazgo en México fue durante todo el siglo XX mucho más que una relación religiosa. Era una red económica poderosa. Cuando un hombre apadrinaba al hijo de otro, se establecía un vínculo de obligación mutua que duraba toda la vida. Los compadres se conseguían empleo unos a otros, se prestaban dinero sin interés, se recomendaban clientes, se asociaban en negocios y se cuidaban las espaldas en tiempos difíciles. Una persona con muchos compadres bien posicionados tenía acceso a un capital social enorme. Si necesitabas trabajo, tu compadre te metía donde él trabajaba. Si querías abrir un negocio, tus compadres eran tus primeros clientes y a veces tus socios. Si caías en desgracia, tus compadres te sostenían. Esta red de compadrazgo funcionaba como una agencia de empleo, un banco de préstamos y una cámara de comercio, todo basado en lazos de confianza y obligación mutua. Las familias que cultivaban buenas relaciones de compadrazgo construían redes que les abrían oportunidades económicas durante generaciones, sin necesidad de plataformas digitales ni contactos profesionales formales. Número 17. El teléfono de la tienda de la esquina como central de mensajes. Antes de que cada casa tuviera teléfono, y mucho antes de los celulares, la tienda de la esquina que sí tenía línea telefónica funcionaba como central de mensajes de todo el barrio. El tendero recibía llamadas para los vecinos, mandaba al hijo a avisar que había una llamada importante, y tomaba recados. Para quien tenía un negocio o buscaba trabajo, este sistema era vital. Un plomero, un electricista o un albañil dejaba el número de la tienda de la esquina como su contacto, y el tendero le pasaba los recados de clientes potenciales. Esto permitía a trabajadores y pequeños empresarios sin teléfono propio mantener un punto de contacto profesional confiable. El tendero a veces cobraba una pequeña propina por el servicio, otras lo hacía por buena vecindad.
Este sistema informal de comunicación permitió a miles de trabajadores independientes conseguir clientes, cerrar tratos y mantener sus negocios funcionando sin la infraestructura de comunicación que hoy damos por sentada. La tienda de la esquina era el centro de comunicaciones del barrio, y para muchos, la diferencia entre conseguir trabajo o quedarse sin él. Número 16. Los anuncios en el periódico para comprar y vender. Antes de los marketplaces digitales, la sección de avisos clasificados del periódico era el gran mercado de México. Quien quería vender un coche, un terreno, herramienta, muebles o cualquier cosa, ponía un anuncio en el periódico local. Quien buscaba comprar barato, revisaba los clasificados cada mañana. Los más astutos hicieron de esto un negocio. Compraban barato lo que la gente vendía con urgencia y lo revendían a precio de mercado. Un anuncio de un coche en venta por necesidad inmediata podía comprarse por debajo de su valor y revenderse con buena ganancia días después mediante otro anuncio. Los comerciantes de muebles usados, autos, herramientas y artículos diversos construyeron negocios completos operando exclusivamente a través de los clasificados. La clave era la disciplina de revisar el periódico diariamente, identificar las gangas y actuar rápido. Esta forma de arbitraje analógico, comprar barato por un lado y vender al precio justo por otro, permitió a personas con poco capital generar ingresos constantes simplemente conectando a quien vendía con quien compraba, usando el periódico como plataforma. Aquí es donde la historia revela algo importante. Todas estas herramientas tenían algo en común que las hacía poderosas. Funcionaban sobre la confianza directa entre personas, sin que ningún intermediario digital cobrara comisión, vendiera tus datos o se interpusiera entre tú y la oportunidad. Los mexicanos de esa época entendían que las relaciones reales eran el activo más valioso que se podía construir. Número 15. Las quinielas y pronósticos como inversión recreativa. Los pronósticos deportivos y las quinielas fueron durante décadas una forma popular en que los mexicanos intentaban multiplicar pequeñas cantidades de dinero. Por unos cuantos pesos se llenaba un boleto pronosticando resultados de partidos de fútbol, y un acierto completo podía pagar cantidades que cambiaban la vida de una familia trabajadora. Aunque era esencialmente un juego de azar con conocimiento, los aficionados al fútbol más estudiosos desarrollaban sistemas, analizaban estadísticas de equipos, llevaban registros de resultados y tomaban decisiones informadas. Algunos formaban grupos de compañeros de trabajo que llenaban boletos colectivos para aumentar sus probabilidades, repartiendo el costo y el premio potencial. La quiniela funcionaba como una pequeña apuesta de inversión recreativa, una cantidad mínima con potencial de retorno alto. Para muchas familias mexicanas, llenar el pronóstico cada semana era tanto entretenimiento como una pequeña esperanza de capital. Los más disciplinados gastaban solo lo que podían permitirse perder, tratándolo como lo que era. Una inversión de muy alto riesgo y muy alto retorno potencial, accesible para cualquier bolsillo. Número 14. Coleccionar enciclopedias y libros como activo familiar. Durante buena parte del siglo XX, las familias mexicanas invertían en colecciones de enciclopedias, libros y obras de consulta como un activo de valor real. Comprar la enciclopedia completa a pagos, volumen por volumen, era una inversión significativa que las familias hacían pensando en la educación de sus hijos. Estas colecciones no solo tenían valor educativo, que se traducía en mejores oportunidades para los hijos, sino que también conservaban valor material y de reventa. Una enciclopedia completa en buen estado era un patrimonio que se heredaba y que podía venderse en momentos de necesidad. Más allá del valor material, la inversión en conocimiento generaba retornos a largo plazo. Los hijos que crecían con acceso a libros en casa tenían ventajas educativas que se traducían en mejores empleos y mayores ingresos. Las familias que entendían esto destinaban una parte de su presupuesto a construir una biblioteca familiar, viéndola correctamente como una inversión en el futuro económico de sus descendientes. El conocimiento acumulado en esos libros era un capital que no se devaluaba con la inflación ni dependía de ningún banco. Número 13. El abonero y la venta puerta a crédito. El abonero fue una figura central de la economía mexicana durante todo el siglo XX. Era el vendedor que recorría casa por casa ofreciendo ropa, telas, zapatos, cobijas y artículos diversos a crédito, cobrando en abonos semanales o quincenales. Para el abonero, el negocio era excelente. Vendía a precios superiores a los de contado, cobraba el sobreprecio del crédito y construía una cartera de clientes leales a quienes visitaba regularmente. Un abonero con buena ruta y cartera amplia generaba ingresos sustanciales, equivalentes o superiores a los de muchos empleados con salario fijo. El sistema funcionaba sobre el conocimiento personal. El abonero conocía a cada familia, sabía quién pagaba y quién no, y ajustaba su crédito según la confianza. Para las familias compradoras, el abonero ofrecía acceso a bienes que no podrían comprar de contado, permitiéndoles vestirse y equiparse pagando poco a poco. Muchos aboneros construyeron verdaderas fortunas a partir de una maleta de mercancía y una libreta de cobros, expandiendo sus rutas, contratando ayudantes
y convirtiendo el negocio en empresas familiares que duraban generaciones. Número 12. La caja de ahorro de la fábrica o el sindicato. Las cajas de ahorro organizadas dentro de fábricas, empresas y sindicatos fueron uno de los instrumentos de construcción de patrimonio más importantes para el trabajador mexicano del siglo XX. Los trabajadores aportaban una parte de su salario a un fondo común administrado por la propia caja, que prestaba a los miembros a tasas bajas y repartía rendimientos al final del año. Este sistema permitía a los trabajadores ahorrar de forma forzosa y disciplinada, acceder a préstamos sin recurrir a agiotistas ni bancos, y recibir un aguinaldo extra de ahorro acumulado. Una familia que participaba consistentemente en la caja de ahorro de la fábrica durante años podía acumular suficiente para comprar un terreno, dar el enganche de una casa o capitalizar un negocio. La caja de ahorro funcionaba como banco cooperativo de los trabajadores, sin las comisiones ni los intereses abusivos del sistema formal. Muchas familias mexicanas dieron el salto de la clase trabajadora a la propiedad de vivienda y pequeños negocios, precisamente gracias al ahorro disciplinado acumulado en estas cajas, demostrando que el ahorro colectivo organizado podía lograr lo que el salario individual no alcanzaba. Número 11. El billete de lotería compartido entre compañeros. Comprar billetes de lotería en grupo fue una práctica extendida entre compañeros de trabajo, familiares y vecinos mexicanos durante todo el siglo XX. Un grupo de personas se juntaba para comprar uno o varios billetes completos de la Lotería Nacional, repartiendo el costo y acordando dividir el premio en caso de ganar. Esta práctica permitía a personas de ingresos modestos participar en sorteos grandes como el Gordo de Navidad sin gastar de más, y aumentaba las probabilidades del grupo al comprar más boletos de los que cada uno podría individualmente. Los grupos de lotería compartida llevaban registros cuidadosos de quién aportaba y cuánto, y existían historias célebres de oficinas completas, talleres o grupos de vecinos que ganaban premios y transformaban sus vidas. Aunque las probabilidades eran bajas, la lotería compartida funcionaba como una pequeña inversión colectiva de altísimo riesgo y altísimo retorno potencial, accesible para todos. Era también un ritual social que unía a las comunidades en torno a una esperanza compartida, y para los afortunados que ganaban, fue efectivamente una forma de construir riqueza de la noche a la mañana. Número 10. Las cartas a familiares en Estados Unidos pidiendo capital semilla. Mucho antes de las transferencias instantáneas y las apps de envío de dinero, la comunicación entre las familias mexicanas y sus parientes migrantes en Estados Unidos se hacía por carta. Estas cartas no eran solo para mantener el contacto, eran instrumentos económicos. Un mexicano que quería abrir un negocio, comprar un terreno o capitalizarse, escribía a su hermano, primo o hijo en el norte pidiendo un préstamo o una inversión. El familiar migrante, que ganaba en dólares, frecuentemente respondía enviando capital semilla que permitía arrancar el proyecto. Estas redes familiares transnacionales financiaron incontables negocios, casas y terrenos en México durante todo el siglo XX. La carta era el medio, pero el verdadero motor era la confianza familiar y la obligación mutua entre quienes se habían ido y quienes se habían quedado. Comunidades enteras de estados como Zacatecas, Michoacán, Jalisco y Guanajuato se desarrollaron económicamente gracias a este flujo de capital semilla enviado desde el norte, gestionado mediante cartas que cruzaban la frontera llevando peticiones, acuerdos y promesas de devolución que se cumplían por honor familiar. Número 9. Comprar a meses con la palabra en mueblerías. Antes de las tarjetas de crédito y los sistemas de financiamiento formal, las mueblerías mexicanas vendían a crédito basándose en la palabra y la reputación del cliente. Una familia podía comprar una sala, un comedor, un refrigerador o una estufa comprometiéndose a pagar en abonos mensuales, sin más garantía que su palabra y el conocimiento que el dueño de la mueblería tenía de la comunidad. Este sistema de crédito de palabra permitió a millones de familias mexicanas equipar sus hogares de forma digna sin tener todo el dinero de contado. El comerciante asumía el riesgo confiando en la honorabilidad del cliente y en la presión social del barrio, donde fallar en un pago dañaba la reputación de toda la familia. Para las familias, comprar a meses con la palabra era una forma de acceder a bienes durables que mejoraban su calidad de vida y que en muchos casos eran herramientas de trabajo o producción. Los muebles y electrodomésticos adquiridos así eran patrimonio real que se conservaba durante décadas, y el cumplimiento puntual de los pagos construía una reputación crediticia que abría las puertas a compras futuras mayores. Número 8. El radio de onda corta para información de precios de cosecha. Para los productores agrícolas y comerciantes del campo mexicano, el radio de onda corta fue durante décadas una herramienta económica fundamental. A través de las transmisiones de radio, los agricultores y ganaderos se informaban de los precios de los productos en las centrales de abasto y mercados regionales, lo que les permitía decidir cuándo y dónde vender sus cosechas para obtener el mejor precio. Un productor que sabía, gracias al radio, que el precio del maíz o del frijol estaba alto en cierta ciudad, podía dirigir su producción hacia ese mercado
en lugar de venderla al primer intermediario que llegara al rancho ofreciendo precios bajos. Esta información de precios, transmitida por radio, equilibraba un poco la balanza entre los productores y los intermediarios, que tradicionalmente se aprovechaban de la falta de información del campesino. Los productores más astutos que monitoreaban constantemente los precios por radio podían maximizar sus ingresos, evitar a los coyotes que pagaban de menos y planear sus ventas estratégicamente. El radio convertía la información en dinero, dando al productor rural una herramienta para negociar mejor y construir patrimonio con su trabajo agrícola. Número 7. La máquina de escribir como herramienta de servicios. La máquina de escribir fue, durante buena parte del siglo XX, una verdadera herramienta de generación de ingresos para muchos mexicanos. Quien tenía una máquina de escribir y sabía usarla, podía ofrecer servicios de mecanografía, llenar documentos, escribir cartas, redactar solicitudes, elaborar currículums y preparar todo tipo de papeles oficiales para quienes no sabían escribir a máquina o no tenían el equipo. Los mecanógrafos se instalaban cerca de oficinas de gobierno, juzgados y dependencias públicas, donde la demanda de documentos bien presentados era constante. Cobrando por documento o por página, un mecanógrafo con buena ubicación y velocidad generaba ingresos diarios respetables. Algunos expandían el servicio, ofreciendo también ayuda para redactar el contenido, convirtiéndose en escribanos modernos que asistían a la gente con sus trámites. La inversión en una máquina de escribir se recuperaba en pocas semanas, y el negocio podía crecer contratando más mecanógrafos o añadiendo servicios. Para muchos mexicanos con educación básica pero buena ortografía y habilidad mecanográfica, la máquina de escribir fue el capital productivo que les permitió generar ingresos estables y construir patrimonio, ofreciendo un servicio que la comunidad necesitaba constantemente. Número 6. La venta por catálogo impreso. La venta por catálogo impreso, mediante empresas de productos de belleza y artículos para el hogar, fue una de las formas más accesibles en que las mujeres mexicanas generaron ingresos durante todo el siglo XX. Con un catálogo impreso bajo el brazo, una vendedora recorría su colonia, su lugar de trabajo y su red de conocidas ofreciendo productos, tomando pedidos y entregando mercancía. El sistema requería inversión mínima, ofrecía horario flexible y permitía a las mujeres generar ingresos propios sin descuidar el hogar. Las vendedoras más exitosas construían carteras de clientas leales, reclutaban a otras vendedoras bajo su organización y generaban ingresos crecientes a partir de comisiones de venta y de las ventas de su red. Para muchas familias, los ingresos de la venta por catálogo fueron la diferencia entre la escasez y la holgura, o el capital semilla con el que se iniciaron otros negocios. El catálogo impreso democratizó el emprendimiento femenino mucho antes de que existieran las redes sociales y el comercio electrónico, permitiendo a millones de mujeres mexicanas convertirse en empresarias independientes con solo un catálogo, determinación y una buena red de contactos personales. Número 5. El periódico mural y los volantes para promocionar negocios. Antes de la publicidad digital, los pequeños negocios mexicanos se promocionaban con periódicos murales, carteles pintados a mano y volantes repartidos en la calle. Un negocio nuevo, un taller, una fonda o un servicio se daba a conocer imprimiendo volantes baratos y repartiéndolos en su zona, pegando carteles en postes y bardas y colocando anuncios en los pizarrones comunitarios de mercados e iglesias. Esta publicidad de bajo costo permitía a los emprendedores con poco capital atraer clientes y hacer crecer sus negocios. Los más creativos diseñaban volantes llamativos, ofrecían promociones de apertura y construían reputación local a través de la presencia constante de su publicidad en el barrio. El boca a boca, alimentado por esta publicidad física, era el motor de crecimiento de los negocios locales. Un volante bien hecho repartido en las casas correctas podía generar una base de clientes que sostenía un negocio durante años. Esta forma de mercadotecnia analógica, basada en presencia física y conocimiento del territorio, permitió a innumerables emprendedores mexicanos construir negocios prósperos invirtiendo cantidades mínimas en promoción, demostrando que la creatividad y el conocimiento del mercado local valían más que grandes presupuestos publicitarios. Número 4. Las cadenas de ahorro por correo postal. Las cadenas de ahorro y los sistemas de ahorro organizados que funcionaban mediante el correo postal fueron una forma en que algunos mexicanos intentaban multiplicar su dinero antes de la era digital. Estos sistemas, organizados entre conocidos y a través de correspondencia, prometían retornos a quienes participaban aportando cantidades y reclutando a nuevos participantes. Aunque muchos de estos esquemas eran riesgosos y algunos terminaban mal, la versión legítima del ahorro organizado por correo, como las cooperativas de ahorro a distancia y los sistemas de aportación postal, sí permitió a personas en comunidades alejadas participar en esquemas de ahorro colectivo. El correo postal era el medio que conectaba a participantes de distintas regiones, permitiendo mover dinero mediante giros postales y mantener la contabilidad por correspondencia.
Las personas en zonas rurales sin acceso a bancos usaban estos sistemas para guardar y hacer crecer sus ahorros, conectándose a redes de ahorro más amplias. La disciplina de aportar regularmente por correo construía, en los casos legítimos y bien administrados, un capital que de otra forma se habría gastado, demostrando una vez más que el ahorro organizado superaba al ahorro individual disperso. Número 3. Guardar directorios telefónicos como base de datos de clientes. Para los negocios y vendedores mexicanos antes del Internet, el directorio telefónico era una herramienta de prospección de clientes invaluable. La sección amarilla y los directorios telefónicos contenían los datos de contacto de miles de empresas y particulares, organizados por giro y zona. Un vendedor astuto usaba el directorio para identificar clientes potenciales, planear rutas de visita y contactar negocios que pudieran necesitar sus productos o servicios. Los emprendedores guardaban directorios de años anteriores, los marcaban, los anotaban y construían sus propias bases de datos de clientes a partir de ellos. Un negocio de suministros, por ejemplo, podía usar el directorio para contactar sistemáticamente a todos los talleres, restaurantes o tiendas de cierta zona y ofrecerles sus productos. Esta prospección metódica, basada en el humilde directorio telefónico, permitía a los vendedores expandir su cartera de clientes de forma organizada. El directorio era, en esencia, la base de datos de mercadotecnia de la época, accesible para cualquiera y llena de oportunidades para quien supiera explotarla con disciplina y método. Quien trabajaba el directorio con constancia, construía una red de clientes que se traducía en ingresos crecientes y un negocio sólido. Número 2. El estanquillo y la reventa de productos de temporada. Los pequeños comerciantes mexicanos construyeron patrimonio aprovechando los ciclos de temporada, con un conocimiento del mercado afinado durante años. Compraban productos de temporada en grandes cantidades cuando estaban baratos y los revendían cuando subían de precio o cuando llegaba su momento de mayor demanda. Cohetes y juguetes para las fiestas decembrinas, flores para el Día de Muertos y el Día de las Madres, útiles escolares para el regreso a clases, ropa de temporada. El comerciante astuto compraba con anticipación y al mayoreo, guardaba la mercancía y la vendía en el momento de máxima demanda con buen margen. Este conocimiento de los ciclos comerciales del año mexicano, combinado con la disciplina de comprar barato y anticipado, permitía generar ganancias significativas en cada temporada. Un estanquillo o puesto bien manejado podía obtener buena parte de sus ganancias anuales en las temporadas altas, palizándose para el resto. Los comerciantes que dominaban este arte de la reventa estacional construían patrimonio acumulando las ganancias de temporada tras temporada, reinvirtiendo en más mercancía y expandiendo sus negocios. Era comercio puro basado en previsión, conocimiento del mercado local y disciplina de capital. Número 1. El telegrama y el giro postal para mover dinero sin banco. La forma en que los mexicanos movían dinero por todo el país sin depender de los bancos fue, durante buena parte del siglo XX, el giro postal y el telegrama. A través de las oficinas de telégrafos y correos, presentes hasta en los pueblos más pequeños, una persona podía enviar dinero a cualquier rincón de México de forma rápida y confiable. Un comerciante podía mandar el pago a su proveedor en otra ciudad. Un padre podía enviar dinero a su hijo estudiante. Un migrante interno podía mandar recursos a su familia en el pueblo, todo sin necesidad de una cuenta bancaria. El sistema de giros postales y telegráficos fue la infraestructura financiera que conectó económicamente a todo el país, especialmente a las zonas rurales que nunca habían visto un banco. Los comerciantes construían negocios que operaban a nivel nacional gracias a esta capacidad de mover dinero de forma confiable. El telégrafo y el giro postal democratizaron el movimiento de capital, permitiendo que el dinero fluyera por las venas económicas de México hasta los lugares más remotos, sin comisiones bancarias abusivas y con la confianza del servicio postal del Estado. Para millones de mexicanos, esta fue la herramienta que les permitió hacer negocios, sostener familias a distancia y participar en una economía nacional, mucho antes de que existiera cualquier transferencia electrónica. Todas estas herramientas tenían algo en común. Funcionaban sobre la confianza, la palabra, las relaciones reales y el ingenio, no sobre la tecnología. Los mexicanos construían riqueza conectándose unos con otros de forma directa, sin intermediarios digitales que cobraran comisión por cada movimiento. Hoy tenemos internet y 1000 herramientas en el teléfono, pero quizá perdimos algo en el camino, la confianza directa entre personas que era el verdadero motor de la economía de nuestros abuelos. La pregunta es si podemos recuperar lo mejor de esa forma de hacer las cosas y combinarlo con las herramientas de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de estas formas recuerdas que usaban sus padres o abuelos. Y suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a contar las formas en que los mexicanos construyeron fortunas durante las décadas de mayor crecimiento del país. Hasta entonces.